Esta es la clase de formato long wide, que también es un tópico interesante ver cuando yo manejo bases de datos. En general, cuando nos pasan una base de datos, dependiendo del análisis que queremos hacer, tenemos que identificar si es que nuestra base está en long y la queremos pasar a wide, o si nuestra base está en wide y la queremos pasar a long. Estos dos formatos andan muy tomados de la mano y son muy útiles de tener, de conocer para el análisis de datos. Entonces, primero partamos definiendo qué es un formato long y qué es un formato wide. Un formato long es donde para cada ID, para cada observación, para cada fila, un identificador lo tenemos repetido tantas veces como instancias que queramos, y cada una de esas filas repetidas en instancias representa un valor particular en una variable específica a la derecha en una de las columnas. ¿Correcto? Ya lo vamos a visualizar para que quede más claro. Y el formato wide, por el contrario, tenemos una única ID repetida, es decir, se repite una vez esa ID, no existe esa ID, otra ID igual que esa. Pero ¿cuál es la gracia? Es que para la derecha tenemos repetidas las variables como tantas instancias tengamos repetidas esa misma ID. Por lo tanto, tenemos una única fila, pero las instancias se ven en la parte de las variables. Tenemos una variable para cada instancia. ¿Sí? Ya lo vamos a visualizar también para que podamos verlo mejor. El comando reshape ayuda a formatear una base de datos dependiendo si quiero pasar de long a wide o de wide a long. ¿Correcto? Y dependiendo de cómo se termine la base de datos, cómo quiero obtener la base de datos final, long o wide, el comando reshape tiene ciertos argumentos que tenemos que considerar dentro de esa función reshape. Bien. Vamos. Observemos la base de datos de vinos que habíamos generado o importado, perdón, anteriormente. Recuerden que esta base lo que tiene es la opinión de 1000 expertos repetido en 12 instancias, donde en esas 12 instancias tienen que elegir entre 4 vinos. Entonces, por ejemplo, tengo experto 1 en el test 1, experto 1 en el test 1, experto 1 en el test 1, experto 1 en el test 1. ¿Por qué se repite 4 veces? Porque tiene 4 vinos por los cuales elegir y los vinos tienen esas características. Tiene tal alcohol, tal densidad, etc. Tenemos una variable particular con un dato particular. Este 9.3 no se vuelve a repetir para este identificador en la misma instancia. En la instancia 1, en el vino 1, la persona 1 en el test 1 tiene que escoger entre el vino que tiene estas características o entre estas características o la tercera fila de características o la cuarta. Y a eso me refería cuando antes decía, mira, para cada ID tenemos tantas filas como el número de instancias que se repite, y cada fila contiene el valor de una variable particular para ese identificador o esa ID. En este caso la ID es 11, 11, 11, que se repite 4 veces. Y cada variable tiene un valor particular hacia la derecha. Ese es el formato long. Esta es una base en formato long. Y este nuevo identificador 12, 12, 12 nuevamente se vuelve a repetir 4 veces en 4 instancias. 13 se vuelve a repetir 4 veces y así las 12 veces para un experto, después las 12 veces para otro experto hasta el experto 1000. Entonces, si yo por ejemplo quisiera pasar de un formato long a un formato wide, y ya lo vamos a ver cómo resulta que es un formato wide, el comando reshape tiene ciertos argumentos que se tienen que utilizar para que eso sea efectivo. El comando reshape, que es este que está acá, recibe como argumento data, que es la base de datos a formatear, el long, tiene que estar en long, porque quiero pasar a wide. Tiene que existir un identificador, que puede ser una variable o puede ser varias variables. El identificador se compone de 2 variables, experto y test. ¿Sí? Por lo tanto, el ID o el identificador, como se le llama, se compone de un vector de 2 variables que tengo que señalarlas. B.names
es un vector con nombres de variables a formatear en formato while. Yo quiero formatear en while todas estas variables, desde alcohol hasta choice. Quiero pasar toda esa base de datos, toda esa porción de base de datos a while. ¿Sí? Time bar es la variable instancia, que sabemos que en este caso es la alternativa. Sabemos que todos los expertos tienen que escoger 12 veces entre 4 alternativas. Y la dirección hacia la cual quiero ir, que es otro argumento dentro del cuando reshape, es la dirección del formato. En este caso voy a ir hacia while. Parto de long, voy a while. Entonces, ¿cómo es este comando? Reshape, paréntesis, el primer argumento que es data, igual vinos, que es la base de datos que les mostré acá. El identificador o el ID bar son dos, experto y test, que son las dos primeras columnas de la base de datos. El b.names, que son los vectores, que es un vector con los nombres de las variables a formatear. Puse el nombre de todas las variables, desde el alcohol hasta choice, hasta que están acá. Y el time bar, que es la variable alternativa, la instancia, es la tercera columna. Y finalmente quiero ir hacia una dirección while. Entonces, si hacemos esto, nos vamos a ver esta nueva base de datos tipo while de vinos. Fíjense cómo son las fases en formato while. Tengo el identificador único, ya no lo tengo repetido 4 veces como lo tenía en la base de datos tipo long, sino lo tengo repetido una vez, el 1.1, que corresponde a la instancia, perdón, al test 1 del experto 1, solamente se repite una vez. Pero las variables de la base de datos, que eran todas las anteriores, alcohol hasta choice, se repiten tantas veces como alternativas o instancias teníamos. Aquí está el alcohol del vino 1, más allá va a estar el alcohol del vino 2, más allá va a estar el alcohol del vino 3 que tiene que elegir en esa instancia, y está el alcohol del vino 4 que tiene que es de esa instancia particular. Ahora, supongamos en el caso en que nos pasa una base en formato while y necesito pasarla long porque quiero hacer un análisis respectivo, quiero tener las variables como una, no quiero tener las variables en su formato ancho por instancia, sino que la quiero tener como una. Un alcohol, una variable de densidad, una variable de pH, etc. ¿Correcto? ¿Cómo paso desde una base de datos while a long? Bueno, aquí vamos, pasar de formato while a long. Como había dicho, dependiendo de cuál es la dirección a la que quiero pasar, yo tengo que tener especial cuidado con los argumentos de la función reshape. El primer argumento sigue siendo data, que va a recibir la base de datos en while. Ya no está recibiendo vinos como era antes, sino está recibiendo vinos while. El ID bar sigue siendo el mismo, expert y test, que son las primeras dos columnas de la base while. El argumento barring, que es nuevo, es el vector con la posición de columnas que quiero formatear. En este caso quiero formatear todas las columnas que son relativas a las variables de los vinos, desde el alcohol, que es la columna 3, hasta la última columna, que es el choice, o lo que escogen los expertos, en la columna 50. ¿Correcto? Entonces, una manera inteligente, sin ver la base de datos, para ver cuántas columnas tiene, es ver la primera columna, que es 3, y llegar hasta la última columna, que es ncol vinos-while, una función que habíamos visto en las primeras clases de objetos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser R que nos volvamos a esta base de vinos, donde solamente hay una variable de alcohol, o sea, una variable de densidad, una variable de pH? Lo que tiene que hacer es nosotros tenemos que decirle cuál es la instancia de la variable que se está observando. Aquí tenemos alcohol.1 porque pertenece al vino 1, o sea, es el alcohol del vino 1. Después estaba, como dije, el alcohol del vino 2. Y después está el alcohol del vino 3 y el alcohol del vino 4. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que ser capaces de decirle a R, mira, después del punto, estoy señalizando la variable alternativa o instancia. Y ahí es donde entra a jugar el argumento sep, que es el separador. Lo que estoy diciendo aquí es, mira, después del separador está la variable
instancia o alternativa definida. Está el 1, después viene el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Aquí le indico que es el punto porque lo generamos de acuerdo al mismo comando reshape, pero muchas veces en bases de datos la variable instancia, el separador que se usa no es un punto, es una coma, puede ser un tab, puede ser lo que sea. Entonces ahí R nos da la posibilidad de poner cualquier tipo de separador que venga en la base de datos que nos pasen, que está en while y que nosotros queremos pasar a long. Por lo tanto, nosotros corremos este código y lo que vamos a ver, lo que deberíamos ver es una base de vinos y un bajo long igual a la de vinos que estaba antes, a esto. Porque aquí nuevamente la base estaba en long. Entonces veamos a base de vinos long. Fíjense, tenemos el 1.1 en la instancia 1, tenemos 1.2 en la instancia el vino 1, está el experto 1 en la instancia 3 para decidir en el vino 1, así. Podemos ordenarla para que se note que quedó exactamente igual que la anterior. Ahí está un poquito desordenada. Vinos long y vamos a usar la función order. Fíjense que la estoy ocupando en el lado de las filas. En las columnas no estoy haciendo nada. Voy a ordenar las filas. ¿Por qué voy a ordenar? Voy a ordenar por vinos long, por el experto. Voy a ordenar, coma, en segunda instancia lo voy a ordenar por test. Y en tercera instancia lo voy a ordenar por el time, que es la área de la instancia. ¿Sí? Hago esto. Vamos y voy a redefinirla. Aquí vamos a ver que la nueva base de datos vinos long está completamente ordenada, exactamente igual como estaba la original, que es vinos. Fíjense, 1.1, 1, 9.3, 1.1, 2, 10.8, 1.1, 1, 9.3, 1.1, 10.8 y así. Quedó exactamente igual. Entonces, recuerden, el formateo es como yo veo la base de datos, como me la pasan. Tengo que identificar claramente si está en formato wide o long. Y dependiendo del análisis que yo quiero hacer, puedo tener la base en un formato o en el otro. Y para eso hay que tener las siguientes consideraciones. Identificar bien el ID, el identificador. Aquí no era solamente el ID del experto, sino que era el ID conjunto entre el experto y el test, que se repite. ¿Sí? Aquí tenemos 4 veces que se está repitiendo el mismo ID, que era 1.1, 1.1, 1.1, 1.1. Ese es el ID. No es simplemente el ID del experto. Por lo tanto, hay que identificar qué es lo que se está repitiendo en la base long para poder pasar la while. También hay que identificar, evidentemente, la variable instancia o la variable alternativa, que en este caso era la que estaba acá, el alternative, que eran las 4 instancias que se repiten este mismo indicador. Y ahí ocupo el comando para pasar de long a while. Por el contrario, si tengo la base en while, me la pasan y quiero pasarla a long, lo que tengo que hacer es identificar nuevamente el identificador. En este caso sé que solamente el único observación que hay de este 1.1 es la primera y no existe otra más, por lo tanto ese es el identificador. Entonces encuentro el identificador, que es el conjunto entre experto y el test, no solamente el experto, insisto. Como ya encuentro el identificador, veo las variables que quiero reformatear a formato long, y para eso tengo que ver cuál es el separador que me está indicando después la variable instancia o alternativa. Veo el número total de columnas y finalmente ocupo el comando reshape para pasar desde while a long, en la situación que está acá. En general, la conversión es desordenada y por lo tanto nosotros podemos ordenarla nuevamente con el comando order. Y eso.